con el programa. Vamos a iniciar con la presentación de Roque Tolosa, que él es el integrante de la cátedra, que va a hablar sobre el tema de zoogeografía, o sea, la distribución geográfica que hay de los animales. Y posteriormente, cuando él finaliza, yo voy a seguir con el tema de reptiles. Y al final, como hoy es jueves, Delia va a complementar un poco de lo que hablamos el martes, que sería el tema de los informes para cómo preparar los informes para que tienen que hacer ustedes el informe, ¿no es cierto? Cómo serían las condiciones y cómo serían para la presentación. Bueno, así que dicho esto, comenzamos entonces con la presentación de Roque. Dale, Roque, adelante. Bueno, gracias Juan. Buenas tardes al curso. Como le decía Juan Pedro, la idea es hablar sobre zoogeografía, que es el tema 10. Esta parte, digamos, esta parte de la ciencia estudia la distribución geográfica de las especies animales y se nutre de otra, digamos, de la biogeografía, que es la parte que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, y también cómo se generaron esos procesos, digamos, y cómo han originado y cómo modifican, y incluso algunas partes de este reino animal ha desaparecido. Es una ciencia interdisciplinaria porque se nutre, como decía, de otras ramas como la geografía física, la biología, la botánica y otras ciencias biológicas. O sea, que esto genera como un todo, digamos, ¿no? La primera parte que está en el programa, que tiene, en el mundo existen 7 zonas geográficas a nivel mundial. La neártica, ustedes estarán viendo que es todo lo que es América del Norte y parte del norte de México, fundamentalmente todo lo que es la totalidad del país de Canadá y de Estados Unidos y parte de México. Después está la neotrópica, que es la América del Sur y América Central principalmente, y las islas que están ahí, y que incluyen a nuestro país, obviamente. Después tenemos la paleártica, que es parte de Europa, Rusia y la parte norte de África, digamos, y alguna parte también asiática. Después tenemos la etiópica, que es casi el 80% de lo que es África, parte de algunos países árabes y la isla Madagascar. Después tenemos la parte oriental, que es el resto, digamos, de lo que es obra del continente asiático y todas las zonas insulares aledañas. Después tenemos la australiana, que es fundamentalmente una zoogeografía insular, si se quiere, porque es un país, digamos, que está en medio del mar, digamos. Y por último, la Antártica. Esas son las 7 zonas geográficas a nivel mundial. ¿Quiénes son los que influyen, digamos, en esta distribución geográfica? Fundamentalmente 3, digamos: el ambiente, las barreras geográficas y los factores del pasado, digamos, climáticamente hablando. El ambiente, porque tiene cómo juega esto, todo lo que tiene que ver con el clima, fundamentalmente la temperatura, lo biológico, el mundo vegetal, porque eso ejerce una gran influencia sobre la distribución, porque los animales fundamentalmente, no digo que todos sean, pero mayoritariamente son de alimentación vegetal, algunos son de otro régimen alimenticio, pero eso también condiciona, y eso condiciona doblemente, porque se alimentan de los vegetales y el mundo animal que alberga, que sirve de alimento de otros, digamos. Las barreras geográficas también te limita y te determina un reino, digamos, animal en este caso, todo lo que sea el mar, los grandes océanos, los desiertos, las cordilleras y las selvas actúan como barreras que en cierta medida condicionan qué tipo de animales vamos a tener en determinados ambientes. Otros son la distribución de los animales, las migraciones de ciertas especies, la repartición geográfica de los continentes y océanos que ha pasado en épocas pasadas, y los acontecimientos paleoclimáticos que también
fueron dados, digamos, sobre todo en el periodo cuaternario, en la época glacial, que son los que condicionaron y son, digamos, los que dejan, digamos, la distribución animal actualmente en nuestro mundo, digamos. Como decía, la primer que vamos a abordar es la oriental, la parte de Asia, Himalaya, Indochina, China, más Insulindia. La idea acá, cuando vamos a presentar, digamos, cada una de estas zonas geográficas, la idea no es, obviamente que es imposible dar en una clase todo lo que existe, lo que por ahí vamos a hacer foco en algunas que son características de esta, digamos, ¿no? Y contar un poco por arriba qué diversidad faunística hay en esa zona. Se caracteriza por la riqueza de variedad de su fauna, o sea, dan rasgos característicos, sobre todo lo que son murciélagos, aves y reptiles, riquezas de ungulados, que son unas cabras monteses, los monos y la existencia de fieras. Los animales típicos son el elefante asiático, los rinocerontes, el tapir, digamos, malayo, hay muchos cérvidos, el orgatán, el gibón, los pavos reales, que es el ave nacional de la India, y obviamente se caracteriza o se distingue, digamos, por la hermosura o la belleza de su plumaje. También hay unos cocodrilos, serpiente de anteojo, lo característico es el tigre, digamos, y existen también leones, hienas y cachales. Y después el mono gibón, que es a menudo descrito como mono, pero la mayoría lo clasifican como simio, digamos. Entre estos dos autores, varios autores que están en esa discusión, que es característico de esta región. La región etiopía, que es parte de África, como le decía, si tienen en la mente todavía la imagen del mapa que había presentado al inicio, es casi el 80% de África, más Madagascar y parte del sur de Arabia. Como ustedes, quizás es una de las fauna que más nosotros la tenemos presente porque asocian mucho con lo que es la selva, digamos, más todo tropical que tiene que ver África, digamos, y acá se caracteriza por la abundancia de monos, los ungulados, que son algunos con pezuñas, la cinta de feria, los prosimios, los desdentados, se caracteriza fundamentalmente por la riqueza y variedad de su fauna, muy asociado, por supuesto, a la selva, digamos, que existe en ese lugar. Los animales típicos son la jirafa, la cebra, los antílopes, los hipopótamos, el rinoceronte africano, el elefante africano, el gorila, el chimpancé, el cerdo hormiguero, que es una única especie viviente, el avestruz y los camaleones. La imagen que está a la derecha del gorila de montaña es el único, o sea, quedan solo dos poblaciones en libertad, una se encuentra en Uganda, al noreste de Ruanda, y al este de la República Dominicana del Congo. Son los únicos lugares que existen estos animales. Después, o sea, como a grandes rasgos, África se caracteriza más por una selva, después tiene una estepa que está más bien caracterizado por una zona más bien árida, seca, perdón, en algún momento, y después viene la lluvia y como que cambia. Y la selva, bueno, tienen más distribuidas obviamente las precipitaciones. Es mucho más parecida a lo que es Misiones, digamos. Nosotros tenemos una selva subtropical y ellos tienen una selva tropical. En lo que es esta selva, digamos, existen los monos, obviamente los gorilas, los chimpancés, los pangolines de cola prensil, las ardillas, los roedores, volantes y aves trepadoras y prensoras. En las estepas y sabanas ya tenemos más animales corredores, también hay elefantes, jirafas, grandes antílopes, cebras, rinocerontes, hipopótamos, cabras monteses, avestruz, león, pantera y hiena. En estas estepas y sabanas, bueno, habrán visto que ustedes siempre paradas en lo que es la televisión, a veces pasan en los canales estos National o Discovery, como hay una zona bien marcada con muchas precipitaciones y después tenés un ambiente más bien seco, donde los animales se mueven mucho, digamos, y cuando empieza a aparecer las lluvias, como que toma otra vez vida todo este ambiente. Después Madagascar ya abundan exclusivamente los prosimios, los insectos y los camaleones, es más bien una isla que está en el mar, digamos. La otra es la neotropical, que comprende Sudamérica, Centroamérica y una parte de México.
¿Se acuerdan que yo les comentaba? En esta zona, digamos, nos incluye a nosotros también, esto que se caracteriza por una gran posesión de mamíferos, aves, hay aves exclusivas de ellas, los marsupiales del grupo de las zarigüeyas, los monos platirrinos, los osos hormigueros, que son muy característicos, que hay desde nuestra región, y se van extendiendo un poco más al norte, los perezosos, los armadillos, las llamas, vampiros, tapires americanos, las pumas, que en algunos le dicen leones, pero en realidad son pumas, porque los leones son los de África, jaguar, ocelote, colibrí, hay unas 400 especies, los tucanes que hay en nuestra región y hay en otros tamaños y otras especies en otros lugares, los quetzales, eh, los guacamayos, los ñandúes, los avestruces de América y el cóndor. Y entre los vertebrados inferiores merecen mención la serpiente, boa, la cascabel, los caimanes, las iguanas, las tortugas terrestres, y por ahí como característico, bueno, el mono ese que está ahí, el platinirrinco, que presenta una larga cola en relación al cuerpo, el quetzal verde, que es único de acá, el sapo cururú, que es un sapo que característico por su tamaño, mide 22 centímetros y pesa alrededor de 1,7 kilos, el pájaro sol, que es aves paseriformes, característico de esta región que no están en otras. La zona paleártica comprende Europa, norte de África y norte de Asia, digamos. Son característicos, son los camellos, los corzos, las gamuzas y los rebecos, el antílope saiga, el yak, los tejones, varias especies de oso y perdiz. Esto es, si ustedes ven, bueno, ahí los que por ahí se muestran la imagen y ustedes por ahí habrán visto que esto condiciona mucho el clima que hay, ¿no? O sea, es un clima más frío, entonces es como que los animales también tienen una cierta protección con respecto o ya sea el cuero o la piel, etcétera, etcétera. Que son más al sur. Después la zona mediterránea es bien un poco más europea, digamos, se caracteriza también porque hay gamuzas, la salamanquesa, que es un reptil, la abundancia de elementos etiópicos, la jineta, que es un tipo de gaspión, y muchos insectos, digamos, ¿no? Al sur del Mediterráneo hay grandes antílopes, avestruces, leones, panteras y hienas. La aura asiática, como una subregión, digamos, hay gran número de aves acuáticas, mamíferos de pelo, como se corresponde con un clima frío y húmedo, los animales caracterizan. Con respecto al dominio amazónico, que incluye la provincia de Misiones, Salta, Jujuy y Tucumán, como lo he mostrado recién. Bueno, acá lo que por ahí condiciona, por eso habrán visto que al inicio hablábamos bien qué es lo que condiciona para que haya una fauna. Esto está muy relacionado con el tipo de selva que uno tiene y el ambiente que uno genera. Y nosotros tenemos una selva subtropical, digamos. Bueno, esa es lo que condiciona, digamos, y ahí, en función de eso tenemos una determinada fauna. Lo que caracteriza son, bueno, las arpías, águila, águila calzada, la barreada, la águila morena, el pato serrucho, que es en la zona del Uruguay, que muchos decían que eso iba a desaparecer, y en realidad es porque se hizo la represa y en definitiva no desapareció, aún existen el pato serrucho, en eso se lo ha avistado y se lo ve, el loco oscuro, el macuco, chacutinga, guacamayo rojo, loro vinoso, loro charao, maracaná, cara afeitada, zorro pitoco, ocelote, bueno, todo, comadreja, etcétera, etcétera, que ustedes seguramente lo conocen, digamos. Acá están algunas de las imágenes de lo que le comentaba, que son como característicos de nuestra región, o de las regiones, porque también mucho de esto se repite en lo que es Salta, Jujuy y Tucumán, digamos que tienen alguna porción de selva subtropical. El loro vinoso obviamente no, es solo nuestro, digamos, la arpía y la águila viuda también son solo de nuestra región. Después, en la región del NOA, tenemos más bien tapir, pecarí, acutí, lobito de río, comadreja, mono caí, yaguareteo, zorro de monte, hurón, que es
algo parecido al zorrino, bastante hediondo, el coatí, marmosa, digamos, los cuis, el zorro colorado, el gato de los pajerales, y bueno, aves, sobre todo, ¿no? Muchas aves. Eh, Después la región chaqueña, que incluye gran parte de lo que es, en realidad todo el país prácticamente, porque más del 50% de este dominio es el dominio chaqueño, parte de la Mesopotamia, bueno, todo el centro, Cuyo y la zona pampeana ingresa todo en esta región. Es una de las áreas que prácticamente no queda monte, digamos, si comparamos con otras regiones como estábamos hablando recién. De hecho, digamos, nuestra provincia es la que más vuelos comparativamente con la superficie está quedando con respecto a otros, digamos. Hay yaguareté, pumas, 3 especies de pecarí, o de tateto, como ustedes le quieran llamar, tapir, el oso hormiguero, el oso mielero, acá le dicen tamanduá a ustedes, pero le dicen mielero, pequeños carnívoros como zorro de monte o mono. Entre los cánidos autóctonos se destaca el aguaraguazú, zorro, como el aguarachaí, abundan los armadillos, el tatucarreta, que es un armadillo bastante grande, digamos, en su tamaño comparado con los otros que hay acá, el ciervo de los pantanos, el guasubirá o el guasuncho, es muy parecido, allá dicen guasuncho, ustedes llaman, tienen otro nombre acá, pero es prácticamente el mismo, si bien es otra especie. Hurón mediano, yacaré negro, yacaré overo, y especies también de peces. Ustedes habrán visto que para esta región una de las cuestiones que está muy, para que tenga un contexto más regional, tienen muchas zonas de humedales esta zona, y ustedes habrán visto que muchas de las cuestiones que están con muy fuertes discusiones y no hay puntos de acuerdo son los humedales. Digamos que algunos dicen que habría que convertir, otros que no, y otros que sirven para refugio, etcétera, etcétera. Estas regiones, bueno, el hecho de la zona de corriente, habrá visto esos zorros que tienen esos hábitos en esas zonas de humedad. La región chaqueña mesopotámica tiene, bueno, también tiene una variedad de ictofauna, que está muy relacionada a lo que es muchas aguas y lagunas, también hay ñandú, lechuzas, búhos, garzas, o sea, muchas son aves que viven asociadas al agua, ofidio, la yacanina, anaconda y ciervo de los pantanos. Estos también es una cuestión de riqueza de la fauna que tienen. Después tenemos la región chaqueña pampeana, que es más hacia el sur, digamos, suroeste. Tenemos venado de las pampas, guanacos, armadillos, zorro, gatos monteses, que acá ustedes le dicen tirica, pero muy parecido, digamos. Puma, vizcacha, que se termina siendo por ahí una cuestión de competencia, digamos, con los cultivos, ¿no? Zorrinas, comadrejas, yaguareté, carpincho, ciervo de los pantanos, pecaría, guaraguazo. También tortugas, sapos, ranas, escuerzos, aves, patos, garzas, gallaretas, bueno, y todo lo que ustedes conocen, el chimango, el aguilucho, la golondrina, etcétera, etcétera, que tiene una riqueza de aves, digamos. En lo que es la región chaqueña cuyana, bueno, ahí es característico por lo que es el cóndor andino, el puma, vicuña, zorro colorado, zorrino chico y guanaco. También habitan yaguareté, quedan algunas manadas de venados pampeanos, la mara patagonia y la vizcacha. Che, Roque, ¿Sí? no está avanzando el PowerPoint, digamos, está como colgado. ¿Será que tengo que volver a compartir de nuevo? Porque yo lo veo corriendo. A mí también me figura que corre. Ahora está en Andino Patagónica. Sí, sí. Sí, Capaz sí. el suyo. Me figura a mí que avanza. Creo que está avanzando. Bueno, dale, seguimos. Bueno, la región andino-patagónica, que es la región, era muy común el puma con color, pues son frecuentes los cóndores, águilas, loros, y son endémicas al gato, huiña, el monito de monte, totuco, ciervos autóctonos, como el guamur, el pudo, y uno de los ciervos más pequeños del mundo, la mara patagónica y la vizcacha. ¿Sí? Son los, bueno, ahí tiene el pudo, el ciervo y el monito de monte, digamos, que comentaba recientemente.
Con respecto a la región patagónica o extraandina, tenemos como característico el guanaco, la mara, puma, cóndor, los flamencos, que son chilenos, los cisnes, aves de rapiña, zorros, pingüinos, lobos y elefantes marinos, nutria marina, en la zona andino-patagónica. Y después la zona región subantártica tenemos lobos, leopardos, elefantes, marinos y pingüinos, albatros, gaviotas y la paloma antártica carroñera, en la región ártica también. Después, estos son, nosotros por ahí siempre pensamos que todo lo que hay es nativo. Y algunas de estas animales o aves, digamos, han ingresado o adrede o sin querer, digamos, por los mismos inmigrantes o porque alguien las trajo. Y después eso encuentra el hábitat perfecto, encuentra alimentación, encuentra el ambiente, o mejor que el ambiente, y termina siendo una competencia, como lo es a veces, digamos, y así es que la liebre europea, que nosotros por ahí la tenemos como asumida, es una introducida, la trucha, la codorniz está introducida, eh, la paloma casera, el gorrión, por ejemplo, que está en todos lados, que en todas las casas todos los días nos levanta, bueno, es una especie introducida, el castor canadiense, que es problema en la zona sur, el conejo europeo, el jabalí europeo y el ciervo colorado, son todas especies introducidas, pero que están prácticamente como, o sea, muchos, digamos, la consideran como que son especies nuevas, en realidad son especies introducidas. Perdón. Después, una de las partes que es interesante, digamos, para ver cómo nosotros recurrimos a todos los fósiles para estudiar, digamos, lo que pasó hacia atrás, digamos. Un fósil viviente es una expresión utilizada para calificar especies no extintas que son extremadamente parecidas a la especie identificada solo a través de los fósiles. Y esto hay muchos, digamos, que están, o muchos de ustedes habrán visto, que saben que están en esos museos, etcétera, etcétera, que están y que nos sirven para el estudio y para determinar por ahí los eslabones perdidos. Acá, a modo de ejemplo, digamos, algunos cito, digamos, dónde están y cómo están, en qué condiciones están, porque eso depende muchas veces de cómo están. Y después la paleozoología es la parte de la paleobiología que es sistemática que estudia los animales fósiles. Después, una de las cuestiones que también aborda el punteo o el programa, que es el tema 10, creo, es cómo son, la UICN en 1980 trabajó, digamos, un documento para proteger nuestra fauna, ¿sí? Y ellos dicen que la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, del modo que se produzca mayor y sostenido beneficio para las actuales generaciones, pero que también se mantenga el potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. O sea, en definitiva es las que nos condiciona, digamos, por eso prohibido la caza, prohibido la pesca. Ahora, por ejemplo, estamos en un proceso, en un momento, digamos, que no se debería pescar porque los peces nativos, digamos, en los ríos que tenemos en nuestra provincia, están en un proceso de fecundación, de reproducción, etcétera, etcétera, entonces no es aconsejado la pesca, por ejemplo. Así, por ejemplo, tenemos la ley de la ballena franca austral, que protege esto, digamos, la prohibición de cazar orcas, el yaguaraté es declarado monumento natural, y también una prohibición de caza de los cetáceos. Traje algunas, digamos, de las reglamentaciones que están, digamos, se habrán acordado que hace, no sé, el año pasado, por ahí, alguien iba a una velocidad alta, digamos, y chocó un yaguareté, y bueno, y tuvo una multa. Bueno, tiene que ver con toda esta legislación, ¿no? Que uno tiene, que si uno anda por un parque nacional, si es una zona de tránsito animal, tiene que andar o respetar las velocidades, ¿no? Porque está todo reglamentado para proteger esta fauna.
La provincia de Misiones tiene un decreto, digamos, que es la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre. Aparte, digamos, existen figuras dentro de la provincia de Misiones que son los parques provinciales o nacionales, depende de qué rango sea, que en cierta medida uno lo asocia a lo vegetal, pero también toda la población que exista, animal o ave o lo que fuera, digamos, también está en cierta medida protegida, digamos. Y lo que apunta es que eso tenga interés científico particular o que sea un atractivo de belleza como son las cataratas, pero todo lo que está alrededor, digamos, uno lo está en cierta medida protegiendo. Y también, cuando se dice interés científico, significa que uno puede ir con permiso de parques nacionales o parque provincial, depende de cuál sea, y puede sacar un material, digamos, de vegetal o animal, reproducirlo y llevarlo a otro lugar, digamos, con el permiso debido, obviamente. Tenemos también otra figura que son los monumentos naturales, que son sitios, especies vivas, plantas, ambientes naturales, yacimientos arqueológicos o paleontológicos que sean relevantes y que tengan una importancia científica, estético-cultural y que sean declarados como tales por las leyes especiales y a los cuales se le acuerda una protección absoluta. También tenemos reservas naturales culturales, donde se encuentran comunidades aborigen, por ejemplo, que en cierta medida ellos tienen su cultura, digamos, son cazadores, recolectores, entonces se sobreentiende que sin monte y sin fauna ellos no podrían vivir, entonces en ciertos lugares ellos tienen, porque por su cultura los permite y la legislación los avala, digamos, que ellos podrían ir a cazar, podrían ir a cortar un árbol o una liana para hacer su artesanía, etcétera, etcétera. Esas tienen figuras de reservas naturales culturales. Después tenemos otras entidades que son reservas de uso múltiple, que son áreas apropiadas para producción de madera, minería hídrica o lo que fuera, digamos, pero que tiene que tener un trato especial de tal modo que se sostenga en el tiempo esa área. Los parques naturales municipales son igual que uno nacional o provincial, solamente que la figura municipal es la que cambia. Por ahí, así como para generalizar, por general los municipales son áreas mucho más pequeñas, digamos, porque también no tienen los suficientes fondos como para mantener una superficie grande. Otra figura que también para proteger tanto los animales como los vegetales son las reservas privadas, que son propiedades de patrimonio privado que por alguna razón ellos también de algún modo quieren proteger, digamos, y después con la provincia hacen algunos acuerdos con la autoridad de aplicación para tener algunos beneficios, digamos, como son los pagos de impuestos inmobiliarios o municipales o provinciales. Después otra figura de entidad protegida son los paisajes protegidos, que son naturales, seminaturales y de carácter cultural, digno de ser mencionado por una condición natural, tradicional o actual. Una de estas entidades proteccionistas que tenemos es la Reserva de Biosfera, que es en nuestra provincia, que es de considerable tamaño, que es una de esas figuras que estábamos citando ahí, y que eso son 119 notes que son de propiedad privada, y ahí está el Parque Provincial Moconá, la Reserva de Esmeralda, que ambos son de dominios del Estado, e incluye los municipios de San Pedro, El Soberbo y San Vicente, como verán es una superficie bastante amplia, y lo que esta reserva o todos esos lotes pueden aprovechar la madera con una cierta condición de manejo. O sea, ellos pueden sacar. Lo que no pueden hacer, por ejemplo, es eliminar el vuelo, o sea, el componente forestal, y hacer cambiar el uso, o sea, que puedan hacer o una forestación, o ganadería, o yerba mate. Eso no está permitido. Pero después, en lo que es la reserva de biosfera, digamos, está permitido la explotación forestal con un arreglo y un manejo que está estipulado por la legislación provincial. Quien regula todo esto es el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de la provincia de Misiones. Bueno,
Y hasta ahí sería mi presentación, Juan. No sé si me está escuchando, Juan. Sí, te estoy escuchando, sí, está bien. Si hay alguna pregunta, pues como yo no estoy mirando el chat, digamos. Y ya cerrá tu presentación, ya Ahí está. Está cerrada ahí, ¿no? está cerrado. ¿Hay alguna pregunta para Roque ahí sobre tu presentación, sobre su tema? A ver si hay alguna. No hay nada. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando hablaba de neotropical, dijo que había vampiros. ¿Se refirió a murciélagos o qué? Sí, 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 sí. Sí, No sí, es está bien. Drácula. Sí, está bien. Ese Lo es que solo pasa que, vampiro o chupasangre. sea, ojo que hay, o sea, en la jerga, pues, bueno, hay vampiros que son, o sea, algunos que son, que consumen sangre y otros que son insectívoros fructíferos. O sea, tienen, y desde nuestro punto, bueno, o sea, para esta cuestión es interesante de cualquier punto de vista. Pero, por ejemplo, el tema de todos los que comen fruta, es interesante cómo la función que cumplen en la diseminación de determinada vegetación. También tengo entendido que esos son grandes polinizadores. También, Esos murciélagos de nutrición también, fructífera, digamos. exacto. Y Sí, sí, acá también hay vampiros, si el vampiro es el que genera la rabia, claro, la desde enfermedad de ese la rabia, punto de vista, digamos. exactamente, desde ese punto de vista también es un problema, ¿no? ¿Eh? Y bueno, ahí tienen que saber porque ahí lo que hace el SENASA, lo que cuando hay estos brotes de rabia, lo que hace el SENASA es tratar de buscar, digamos, dónde está su refugio. Una vez que ellos identifican el refugio, ellos eliminan, tratan de eliminar esa población porque es la que va a diseminar en todo, digamos, ¿no? Y porque como es un problema sanitario, bueno, hay gente del SENASA que está bastante ducha ya en esa, ellos saben más o menos qué distancia estar de los focos y hasta que identifican el foco y eliminan la población. Hubo un caso este año, hace 3 meses más o menos, acá en el kilómetro 1 de rabia, que fueron o sea, tenía un caballo y ahí le tuvieron que mandar a vacunar a todos los animales a 6 kilómetros de la redonda, algo así. Sí, Eso es lo y después que... sí, es una tarea que como el SENASA es el agente que de fiscalización, digamos, y que tiene que velar por la sanidad animal, entonces ellos son los que tienen facultades para actuar en esos casos. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a Roque entonces su presentación y pasame a mí entonces para compartir pantalla, vamos a hablar un poco de reptiles. Así aprovechamos la clase de hoy. Ya puede hacerlo, profe. Ya... ¿Pantalla? Sí, sí, sí. Bueno. Gracias entonces, Roque. Por nada, Juan. Ahí se ve, Juan Pedro. Sí, pero no queda la pantalla grande. Está media lenta, parece mi computadora. Puede ser. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase de hoy. Vamos a empezar con los vertebrados, que ya son los animales superiores, ¿no es cierto? Son aquellos que ya tienen un exoesqueleto.
que le permite proteger los órganos fundamentales, digamos, para el funcionamiento. Dentro de esto tenemos el grupo de los equinodermos, ese no lo vamos a ver, digamos, no tiene importancia desde el punto de vista agrícola, ¿no es cierto? Son organismos marinos, básicamente. Y sí vamos a concentrarnos en todo lo que es la parte de peces, o sea, aquellos que están resaltados, ¿no es cierto?, con rojo, la parte de peces, reptiles, aves y mamíferos. Hoy vamos a hablar de reptiles, básicamente. El martes vamos a hablar del tema de aves. El jueves, como les había comentado en la clase pasada, tenemos a Paula Tujade para que nos hable de mamíferos y de la teoría de la evolución. Y terminaríamos con la última clase de teórico con los peces, que también está presentada por César Preuler, que está trabajando con el tema de la producción híptica, ¿no es cierto?, en Misiones. Bueno, así que yendo al tema reptiles, como les decía, son animales vertebrados, ya tienen una estructura, un esqueleto, ¿no es cierto?, que le permite esa protección. Son animales muy ancestrales, que descienden de los anfibios, pero no de los anfibios, digamos, como los conocemos hoy en día, sino que otros que habitaban anteriormente en la Tierra. A partir con el transcurso del tiempo, tanto los mamíferos, o sea, los otros animales superiores, y las aves, se cree que surgieron de los reptiles. Hay pruebas fehacientes, digamos, de que viene así. Dentro de los reptiles se considera que hay unas 7.000 especies y se clasifican en estos 4 grupos básicos que están viendo, ¿no es cierto?, que son los cocodrilos, los lagartos y serpientes en el segundo lugar, tortugas y las tuátaras, que también recién mostraba Roque, son animales de la región australiana, ¿no es cierto? Son animales muy primitivos, digamos, que tienen tampoco, no están muy distribuidos en el mundo, ¿no? Dentro del grupo de los cocodrilos, ¿no es cierto?, se considera todos estos componentes que estamos viendo en pantalla. Están los alligators americanos, los famosos alligators, que dan nombre a un club de fútbol americano, ¿no es cierto? El caimán de anteojos, caimán enano, caimán negro. En los cocodrilos tenemos diferentes tipos, ¿no es cierto?, aquellos de agua dulce y aquellos de agua salada. Cocodrilos africanos, americanos, australianos. Hay unos cubanos también que son específicos, digamos, de la zona de Cuba. Cocodrilos del Nilo, del Orinoco, cocodrilos de Nueva Guinea, de los pantanos, y así sucesivamente hay varios, digamos, especies, digamos, que se conocen. Y dentro de lo que son los caimanes o yacaré, tenemos los gaviales falsos, el yacaré común, el yacaré coroa y el yacaré overo, que también se los considera como caimanes. Los cocodrilos son reptiles que tienen 4 patas o 2 pares de patas, ¿no es cierto? Y son muy similares a los lagartos, lo único que tienen son de mayor tamaño, ¿no?, mucho mayores. En la espalda y todo a lo largo de todo su cuerpo, desde el cuello hasta la cola, tiene una especie de placas óseas que parecieran dientes, ¿no es cierto?, o aparente ser como unas espinas. Generalmente son de actitud, digamos, agresiva, son feroces y pueden llegar a ser muy peligrosos, ¿no es cierto?, sobre todo en el caso de que sean atacados. La reproducción, hay una fecundación entre macho y hembra, y la hembra coloca huevo, ¿no es cierto?, y previamente forma los nidos. Los nidos lo hace con hojarasca y ramas secas, ¿no es cierto?, chicas. Son
gran parte de su vida la mantienen, viven dentro del agua o en condiciones, digamos, cercanas a lagunas o esteros, básicamente. Debido a su anatomía, pueden abrir la boca dentro del agua, pero no tragan. O sea, pueden hasta incluso alimentarse sin tragar el agua. Tienen un mecanismo en la garganta que no les permite la introducción de agua. Los caimanes o yacarés, los alligators y los gaviales son de aguas dulces, mientras que los cocodrilos, como les mencionaba anteriormente, pueden ser tanto de agua dulce como de agua salada. Bueno, y esto ya les había comentado anteriormente, que los yacaré y alligator en general son agresivos, pero cuando son atacados se vuelven sumamente agresivos, ¿no es cierto? Para, sobre todo, defender sus presas. ¿Cuáles son las diferencias entre cocodrilos y yacaré o caimanes? Bueno, tienen un cuerpo con una coraza, ¿no es cierto?, bastante dura, ósea, que no es ósea sino dura, que se encuentra presente en ambos, tanto en cocodrilos como en los caimanes. Ambos tienen las mandíbulas de gran tamaño, que les permite cazar piezas de gran tamaño, ¿no es cierto? Acá hay una diferencia en la forma de la cabeza, puntiaguda y delgada en el caso de los cocodrilos, ¿no es cierto? Muy similar a lo que vamos a ver en las víboras venenosas, puntiagudas y delgadas, mientras que los caimanes más ancha y redondeada. O sea que acá hay una de las primeras diferencias. La mandíbula, en el caso de los cocodrilos, tienen 4 dientes que sobresalen. Estos dientes no les sirven para masticar, vamos a ver un poco más adelante, que solamente es para capturar a la presa. Y en los caimanes no hay dientes que sobresalen, ¿no es cierto? Esa también es otra diferenciación que está presente en la cabeza. La piel, con estas escamas duras, en el caso de los cocodrilos, hay manchas y hoyuelos en el borde, digamos, de las crestas que les da esa concavidad, digamos, que los caracteriza. Y en el caso de los caimanes es más parejo, más plano, digamos, la apariencia de la piel. Los cocodrilos son de mayor tamaño, de gran tamaño, mientras que los caimanes son de tamaño más reducido, sobre todo en lo que se refiere al largo, ¿no?, básicamente. Y los cocodrilos agresivos en todo momento, mientras que los caimanes solamente cuando lo atacan. Generalmente tienden a irse al agua, ¿no es cierto?, que es su hábitat por excelencia y donde se sienten más cómodos para su defensa. Esto es importante porque la temperatura, como estuvimos viendo en la clase del martes, en este caso incide en la incubación y en la determinación del sexo. En muchas especies la hembra no es la que se encarga de incubar a los huevos, digamos, en el nido, sino que generalmente lo que hace es proteger el nido y estar cerca de ese nido. Pero la incubación se da por el calor del sol y también por la descomposición de las hojas que yo les mencionaba, forman parte del nido, que forma la madre. Y generalmente, como les decía, la hembra no está lejos del nido, sino que también está vigilando y es muy feroz, digamos, muy agresiva en el caso de que tenga que defender a sus crías, ¿no es cierto?, una vez que eclosionan los huevos. La cadena trófica de los yacarés o los caimanes, ¿no es cierto?, generalmente es presa de los yaguareté o de los pumas y también de las víboras curiyú, que serían las boas constrictoras, ¿no es cierto?, que matan por asfixia. Se alimentan de animales menores, ¿no es cierto?, peces en el agua, sapos, caracoles, cangrejos o también pequeñas culebras, ¿no sé?, básicamente.
Y el caso de los huevos está generalmente fuente de alimento para zorros, zorrinos, lagartos, también algunas aves, aves como carancho, las águilas, pueden alimentarse de los huevos, o en el caso ya de las crías, ¿no es cierto?, que emergen de estos huevos, la cigüeña sería una de las fuentes de alimentación de estos pequeños reptiles, ¿no es cierto? Los dientes, como les decía anteriormente, no les sirven para masticar, solo les sirven para atrapar y sujetar a la presa. O sea que ellos utilizan eso como una forma de atrapar y sujetar. Si la presa es muy grande, el cocodrilo generalmente con la presa en la boca tiende a hacer una torsión del cuerpo sobre el agua, ¿no es cierto? Y de esa manera puede, con el golpe, digamos, puede dominar a su presa, y también le sirve para arrancar parte de esta presa, ¿no es cierto?, que si es muy grande, después le va a permitir alimentarse. Cuando es algún animal grande, generalmente lo colocan bajo el agua. De esta manera es como que la carne sería más tierna, más ternizada, y posteriormente ellos la pueden desgarrar o se tragan la pieza entera sin masticarlo según el tamaño de la misma. Pero es una práctica interesante, ¿no es cierto?, de colocarla bajo el agua de manera de hacerla más tierna, digamos, para su posterior consumo. En el caso de las tortugas, sí, ahí con sus dientes pueden romper el caparazón que tiene, digamos, de la tortuga, que la protege, mientras la tienen en la boca. En ese caso, los dientes sí sirven para no solamente atrapar y sujetar, sino también para romper, ¿no es cierto?, la caparazón, que es la fuente de protección básicamente de las tortugas. Con respecto al otro grupo clasificatorio de los lagartos, junto con las serpientes están dentro del grupo de los conocidos como escamosos, porque tienen, al igual que la serpiente, el cuerpo cubierto por escamas córneas, ¿no es cierto? Acá tenemos dentro de este grupo tanto a los lagartos que tienen patas versus las serpientes que no tienen patas. Los lagartos serían bastante similares a lo que vimos en yacaré en cuanto a forma y estructura, con los 4 patas, ¿no es cierto?, y la cola, que le sirve como elemento de defensa. Y las serpientes que no tienen patas, ¿no es cierto?, y solo se movilizan por arrastre, ¿no es cierto?, contracción de sus músculos. La cadena trófica de los lagartos es similar a la de los yacarés, ¿no es cierto?, es fuente de alimento de zorros, de yaguareté, y también en este caso el lagarto es más pícaro, digamos, que el caso tiene mayor movilidad o capacidad de movilizarse, por lo tanto tiene mayores presas que en el caso de los yacarés, ¿no es cierto? Puede alimentarse de algunos peces, de otros anfibios, puede alimentarse de hierbas y de frutas, puede alimentarse generalmente de huevos de aves, que es uno de los principales peligros, digamos, de los gallineros, ¿no?, básicamente. Puede alimentarse de culebras chicas, ¿no es cierto? O sea, tiene varias fuentes de alimentación, por la mayor movilidad y porque es de hábito más terrestre, digamos, que el caso del yacaré. También coloca huevos en nidos, ¿no es cierto?, similar a lo que hacían los yacarés, y en el caso hay varias especies, como el caso de hurón, que se alimentan de los huevos de estos yacarés, y también varios aves de rapiña, básicamente, que se alimentan de las crías una vez que eclosionan los huevos.
Y pasamos a las serpientes. Las serpientes tienen varias denominaciones. Es importante esto que está remarcado acá en el cuadrito azul, ¿no es cierto? Que las culebras y las víboras son serpientes, ¿no es cierto? Ambas, culebras y víboras son serpientes. Pero las culebras no son víboras, ni las víboras son culebras. O sea que esto es importante que lo tengan en mente, porque realmente cuando vemos alguna serpiente, nosotros la conocemos con el nombre, podemos decir directamente bien una víbora. Pero fíjense que las culebras no son víboras, ni las víboras son culebras. Las serpientes, todo el grupo, son conocidos como ofidios, y bueno, como estamos viendo, pertenecen a la familia de los reptiles. Como les decía, no tienen patas y el cuerpo es sumamente alargado. Y está esa clasificación que hablábamos anteriormente de las culebras, que repito, no son víboras, y de las víboras que no son culebras, pero ambas son serpientes. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Las culebras pertenecen a la familia de los colubrios y generalmente son de tamaño intermedio y generalmente son inofensivas. Aunque algunas pueden tener alguna capacidad de producir veneno, ¿no es cierto? Porque tienen una saliva con propiedades tóxicas, pero su mordedura no representaría un riesgo para el humano. Generalmente se las asocia con aquellos de color más bien verdoso claro, a las culebras. Mientras que las víboras son serpientes que pertenecen a la familia de los bipédidos, o sea que por el tipo de la bifurcación que tiene la lengua, ¿no es cierto?, viperina, las cuales todas ellas son sumamente venenosas, porque tienen dos colmillos, ¿no es cierto?, provistos de un canal que actúa como una aguja y que al morder a la víctima le inyectan el veneno. Este veneno sí es de gran riesgo para el ser humano y debe ser, digamos, tratado rápidamente en el caso de la mordedura. Siempre es una mordida, no es una picadura, ¿no? La diferencia entre víboras y cobras, ¿no es cierto? Las cobras no son muy comunes de la región nuestra, son organismos, animales venerados en la India, se caracterizan por ser escupidores, ¿no es cierto? Las cobras escupidoras tienen los dientes modificados para escupir el veneno a una distancia bastante larga, pueden llegar hasta 4 metros, y dentro de ese veneno se encuentra, dentro de esa saliva se encuentra el veneno, ¿cierto? Que puede ser también de alto riesgo para los humanos. Esa es la diferencia, tienen la cabeza más ensanchada y los dientes pequeños, en lugar de los colmillos característicos que habíamos tenido, que tenían las víboras. Es una diferenciación también que hay entre las víboras y las cobras, ¿no es cierto?, en ese sentido. Las serpientes, hay más de 450 géneros, y dentro de eso hay unas 340 especies. Son derivadas de algún tipo de lagarto, ¿no es cierto?, como habíamos visto, que son animales ancestrales. Pero básicamente el origen de cómo evolucionaron a partir de estos lagartos no está muy claro. Las serpientes tienen mordeduras venenosas, como las cobras y las víboras, ¿no es cierto?, la yarará básicamente, y que utilizan, digamos, ese veneno para matar a la presa y de esa manera ingerirlo. No es que lo comen vivo, sino que previamente lo matan por acción de la toxina del veneno. En cambio, las boas constrictoras y los pitones
matan a sus presas por constricción, o sea, los matan por cortarle la respiración a través de la constricción que hacen del cuerpo de la presa. Básicamente es como se alimentan. ¿Cuáles son las partes de la serpiente? Bueno, básicamente acá se empiezan ya a observar que tienen, digamos, distintos órganos, como, digamos, el aparato digestivo, que está formado por el esófago, está formado por un hígado, con un estómago. Después ya tenemos un aparato respiratorio, donde tenemos distintos tipos de tráquea y de pulmones que sirven para respirar. Y tenemos, en este caso, es un macho, digamos, porque tiene presencia de testículos, ¿no es cierto? Acá estos son los testículos que están presentes en este diagrama de serpiente. Y riñones que les sirven para como el aparato urinario, ¿no es cierto? O sea que ya se empiezan a observar una mayor organización de tejidos para formar aparatos, ¿no es cierto?, para cumplir las distintas funciones que hacen lugar a los organismos más evolucionados. Otros órganos que se pueden observar es la presencia de órganos receptores infrarrojos, o sea, toda la parte de sensibilidad está a través de estos órganos receptores que son infrarrojos, que captan, digamos, el calor de las presas a las cuales van a atacar. Sí tiene presencia de orificios nasales, ¿no es cierto? En el caso de las pitones está marcado acá por la flecha, y en el caso de las cascabeles también está marcado, aunque en este caso está no básicamente alargada la víbora como para interpretarlo mejor. Tiene presente ojos, ¿no es cierto?, que generalmente parece que están con los párpados cerrados, y básicamente no es que estén cerrados, sino que tiene una especie de escama que cubre a esa hoja, a ese ojo, porque habíamos dicho que las serpientes, al igual que los lagartos, están recubiertas por escamas, ¿no es cierto? Estas escamas son también más fuertes en la parte ventral, o sea, la parte del vientre, lo cual le permite utilizarlas para el desplazamiento. Con ellas se aferra a la superficie y tiene ese movimiento sigmoidal que va haciendo que avance, ¿no es cierto?, hacia, ya sea en forma de disparando de la presa o para atacar a la presa. Como le decía, aparentemente que sus párpados aparecen como cerrados, pero en realidad son escamas transparentes que les permiten ver visibilidad, ¿no es cierto? Y una de las grandes características que tienen la serpiente es que cambian la piel periódicamente, o sea, cada 7, 14 días se puede producir un cambio de piel. Este cambio de piel es total, o sea, pierde totalmente toda el pelecho, digamos, del animal. Esto tiene un doble significado, ¿no es cierto? Uno es para liberarse de todas las heridas o de los parásitos externos, ¿no es cierto?, que pueda tener el animal en sí, que es una medida que le permite como una limpieza, ¿no es cierto? Y esa renovación periódica se ha convertido en el símbolo de la salud y de la medicina, por la vara de Esculapio, ¿no es cierto? Esta vara de Esculapio es una vara que ustedes la van a ver a veces en alguna farmacia, en algunos lados, donde significa, digamos, de la salud, el símbolo de la salud. Algunas obras sociales, digamos, también la utilizan como parte de su simbología. Y por el otro lado,
también las víboras, ¿no es cierto?, a través de la Biblia, ¿no es cierto?, es como la representación del mal, ¿no es cierto?, de la tentación, o sea que tiene diversos significados el tema de las serpientes, ¿no? Bueno, ¿cómo se pueden caracterizar, digamos, a las venenosas y a las serpientes no venenosas? Por la presencia de colmillos, ¿no es cierto?, inoculadores. Habíamos visto que las venenosas tienen esos colmillos con canales, con la presencia de toxinas que son venenos, y mientras que en las que no son venenosas está ausente. Foseta termorreceptora loreal está presente en las venenosas y ausente en las no venenosas. En cuanto a las características de la cabeza, parecido a lo que habíamos visto en el caso de los yacaré, triangular de las venenosas o más redondeada en el caso de las no venenosas. Las pupilas son verticales en uno y no tan marcadas en el caso de las no venenosas. La cola generalmente corta y gruesa, mientras que en las no venenosas esta sí es una característica que se puede distinguir, digamos, antes del ataque, es larga y delgada, al igual que la forma de la cabeza. Las escamas carenadas, esto sí es bien característico de las venenosas, mientras que las no venenosas generalmente son lisas. La coloración generalmente tienen combinación de 2 o 3 colores, y las venenosas son generalmente de un solo color. Y también la actitud que asumen, digamos, ante las serpientes venenosas, son agresivas, van hacia el ataque, mientras que los no venenosos tienden a la retirada, ¿no es cierto?, huyen ante el peligro de alguna presencia, digamos, peligrosa. La otra diferencia que hay, que generalmente es importante conocer porque son ambas habitantes, digamos, de nuestra región, las corales verdaderas de las corales falsas. Básicamente lo que hay que ver son los anillos negros, que estén completos a través de todo el cuerpo, ¿no es cierto?, que también el dibujo pase por el vientre de las serpientes. Y los anillos negros, en el caso de las corales falsas, no completan, digamos, la parte del vientre. Y el otro tema importante es el número de anillos. Tiene que haber un número impar de anillos negros entre 2 anillos rojos. Esto es importante. Número impar de anillos negros entre 2 anillos rojos consecutivos, ¿no es cierto? En cambio, acá hay un número par, o puede ser un impar, de anillos negros entre 2 anillos rojos. Esta es una de las grandes diferencias y que deberían basarse, digamos, para determinar si las corales son verdaderas o corales falsas. Yo me basaría en esto, de que el anillo negro sea completo, digamos, a través de todo el cuerpo, o incompleto para el caso de la falsa. Y el número impar de anillo negro versus el número par de anillos negros. Los otros es más difícil de determinar, que la cabeza no se destaca del cuello, que en este caso sí la cabeza está más enmarcada que el resto del cuerpo, que son ya así a simple vista, o que el ojo pequeño y el ojo grande, así es, cuando está, digamos, en una situación de que tenés la víbora cerca, uno no puede estar mirando todos esos detalles, ¿no? Pero sí, digamos, el número de anillos básicamente podría indicar.
Bueno, acá tenemos diferentes, ¿no es cierto?, culebras alimentándose de un lagarto en este caso, anaconda o boas constrictoras. Esto está generalmente en las zonas de pantano, ahí en los esteros de Liberá, se los puede encontrar fácilmente. Y las víboras cascabel, que básicamente, ¿no es cierto?, le da el nombre, digamos, el sonido que hace, digamos, la víbora al atacar a su presa, ¿no? Bueno, y básicamente ese sería, digamos, todo lo que tenemos de la clase de hoy para los reptiles, ¿no? No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Hay alguna pregunta acá? ¿Hay algo en los chats? No sé. De los alumnos. Bueno, manda saludos Roque Tolosa, ¿no es cierto?, para todos. Y acá, Juan, ¿vos estabas queriendo algo de mí? Acá está. Muy buena la clase, Roque, dice Adrián. Y Tatiana Benítez dice, profe, por favor, en el aula virtual pueden subir las presentaciones en PDF. Hola, Tatiana, se van a subir. Bueno, están todas contestadas, entonces, las preguntas que hay en el chat. Bueno, no es tema solo subirla, sino también de leerla y estudiarla, porque con solo subir a veces no alcanza. ¿Alguna pregunta entonces sobre los temas que tanto el de Roque como el mío, pues Roque todavía está por acá, y que haya quedado en el tintero? Si no hay nada, entonces le damos el paso a Delia para que informe sobre el tema de los prácticos, cómo van marchando y cómo hay algunos grupos que todavía no le hemos preguntado cómo han avanzado y cómo sería la presentación del informe, los distintos componentes, las distintas partes y cómo debería ser. Así que los dejo con ella, entonces si no hay preguntas, nuevamente hago. Y si no, adelante. Bueno, gracias Juan Pedro. Adrián, ¿me podés habilitar para que comparta una presentación? Ya está, Delia. Yo no tengo que hacer más nada. Tenés que poner compartir y ya sale. Bueno, gracias. Ahí estoy entrando. ¿Se ve algo? Está cargando. Todavía sigue en negro. Haga doble clic, dice, para entrar al modo pantalla completa. Doble clic. Yo lo que les voy a pasar ahora es vamos a decir, lo mínimo que debe contener el trabajo. Esto está colgado en la página del aula virtual. Viene al comienzo, novedades. El trabajo tiene, bueno, que contener obviamente la carátula con los participantes del grupo, una introducción,
En esa introducción lo que ustedes tienen que poner es en qué consistió el práctico y cuáles fueron las trampas que usaron y la importancia del uso de estas trampas, ¿sí? El objetivo del práctico, que es lo que habíamos dado, y los materiales y métodos. El materiales y métodos va a ir parte de lo que ustedes ya nos pasaron en la primera presentación que hicieron de los grupos, ¿sí? Una descripción del lugar donde se colocaron las trampas, la ubicación y la fecha en que comenzaron a realizar la captura, ¿no? Bueno, en esta parte de la descripción, cada uno de los integrantes va a describir en qué lugar colocó las trampas, porque obviamente no todos pudieron colocar en el mismo lugar. Van a hacer una descripción de todos los materiales que utilizaron y cómo se realizaron las trampas, ¿sí? Porque la idea también es que el que lea pueda tener una idea de cómo armar esto. Y acá también en materiales y métodos tiene que figurar de dónde ustedes sacaron esos datos climáticos, de dónde obtuvieron. Bueno, yo ahí le puse 2 enlaces. La primera, SIGA 2, es un enlace de la página de INTA, que es de la red de estaciones meteorológicas que tiene el INTA a nivel nacional en toda la Argentina. Voy a ver si puedo entrar por acá, les voy a mostrar. Bueno, este de la facultad. ¿Pueden ver la página que estoy compartiendo? Ahora salió, Delia. Quedó en los nombres de todos nomás. O sea, en el inicio. ¿Ahora? No, nada. Bueno, esperen un ratito. Ah, No, aún no. ¿Qué es una página? sí, es una página así. A ver, ahí entro de vuelta. Sí, lo que pasa es que cuando quise compartir, salí y dejé de compartir la presentación. Ahí. Ahí está empezando. Ahí está. Ahí se ve Ahí perfecto. está. Bueno, esta es la página del INTA, donde ustedes van a ver todas las estaciones meteorológicas que hay a nivel nacional, ¿sí? Las verdes son las que están ahora funcionando, y bueno, las que son un verdecito más oscurito son las que en este momento están fuera de línea, ¿sí? Ahí tenemos convencionales y otras que no están actualizadas. Si entran acá arriba, ustedes van a ver que tienen el menú datos. Ahí le abre una ventana donde ustedes pueden ingresar directamente en la estación meteorológica que ustedes quieren. Si ustedes, por ejemplo, podemos poner San Vicente para ver si hay alguna estación meteorológica, y ahí me tiene que abrir una lista, me tiene que desplegar una lista de todas las estaciones que hay, o de la estación que hay, si es que hay alguna en San Vicente. Voy a actualizar la página. Tengo un problemita. Acá pongo San Vicente y me aparece la estación, una estación meteorológica que es de Cerro Azul, ¿sí? Esta está actualmente en línea, ¿sí? Entonces lo que ustedes van a hacer es entrar acá, consultar un periodo, ¿sí? Entran acá y nosotros pusimos las trampas a principios de octubre, ¿sí? Vamos a poner desde el 1 de octubre hasta el 1 de noviembre, ¿sí? Y ahí consultamos. Van más abajo y acá ustedes pueden elegir la cantidad de páginas que quieren ver o de datos que quieren ver por página.
Y acá yo le puse 50, entonces entra todo el mes. Y ahí le va tirando la temperatura máxima, mínima, la promedio, y las precipitaciones si es que hubieron. ¿Sí? Entonces ustedes lo que hacen es tomar los datos desde esta página. El INTA tiene estaciones en Esperanza, en San Antonio, bueno, después lo que es Cerro Azul, San Pedro, en distintos lugares. O sea que tienen que buscar la estación meteorológica que esté más cerca del lugar donde ustedes se encuentran ubicados. ¿Sí? Y después tenemos la página de la facultad, que es para los chicos que están acá en El Dorado, que tienen las trampas acá. Acá tienen que entrar en donde dice vinculación, y ahí le abre una pestañita donde ustedes van a estación meteorológica. ¿Sí? Bueno, estos datos son cargados por la cátedra de agroclimatología. Si van acá abajo van a encontrar los distintos boletines, que son boletines anuales donde tienen el detalle de cada mes. ¿Sí? Entonces acá ustedes entran y descargan el periodo que a ustedes les interesa. Estos datos son importantes justamente para hacer la proyección en el tiempo de las capturas que tuvieron. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo más adelante. Ahora vuelvo a la presentación. Pongo acá este. ¿Se ve el informe o no? Estación meteorológica, dice. Ah, bueno. Eso compartir. Acá, vuelvo a la pantalla, vuelvo a la. Bueno, entonces, estas dos páginas son las que vamos a utilizar para bajar los datos climáticos que vamos a utilizar ahora en el trabajo. Ahí sí. Una pregunta. Según la página, en San Vicente, por ejemplo, no llovió en los últimos 30 días, pero en realidad sí. Bueno, ahí en ese caso... No, si vos tenés registro de que llovió, de poner tu registro, pero, o sea, guíate, porque esto que pueden ser chaparrones aislados, qué sé yo, que atacan afectan una zona y no a toda la región. Eso está ocurriendo mucho, que hay muchos pocos aislados así de lluvia. Así que si vos tenés el registro, ponés. Dale. O si por ahí Y cuentan con el lo dato ideal, de una EFA, que tome esos datos también se pueden utilizar. En San Vicente también está el profesorado, que capaz que ellos tengan datos. lo ideal sería tener los registros en el lugar donde uno está haciendo el experimento. O sea que si vos tenés ese dato, mejor todavía. Estos serían orientativos de lo que pasa en la zona. Bueno, después con relación a la presentación de los resultados, la idea es tener un gráfico general donde van a comparar todas las trampas, como el ejemplo que yo les pongo, estos datos que en el inferior tenemos todos los distintos tipos de trampas que utilizamos y en el eje de la, vamos a decir, de la izquierda tenemos la cantidad de individuos que capturaron. En el caso de los grupos van a tener 2 trampas de cada tipo. ¿Sí? Entonces lo que ustedes van a hacer es sacar un promedio del total de esas 2 trampas. Entonces van a tener una cierta cantidad de insectos para una cantidad de insectos de un determinado orden, de 5 tipos de trampas. Con este gráfico ustedes ya pueden sacar una conclusión, ¿no? Acá lo que
como podemos ver, es que, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? La pica azul es buena para capturar tifanópodos, ¿no? Bueno, estos son los tipos de conclusiones que ustedes tienen que ir sacando. ¿Cuál fue la más efectiva para los coleópteros? ¿Cuál fue la más efectiva para víperos, para lepidópteros? ¿Sí? Esa es la idea. Y después van a hacer gráficos separados, donde van a graficar los datos específicos de cada tipo de trampa. En este ejemplo yo le puse la trampa de alcohol 70, por ejemplo, ¿sí? Donde abajo en el eje inferior lo que vamos a poner van a ser las fechas que se hicieron las capturas. Esta fecha, bueno, ustedes lo pueden poner por números si quieren, yo le puse semana 1, 2, 3, 4, y ahí lo que nosotros vamos viendo es el comportamiento que hubo en la dinámica poblacional de un determinado tipo de orden, ¿no? Podemos ver ahí, por ejemplo, es como que la primera semana hubo mucha captura, la segunda semana disminuyó, después volvió a repuntar, ¿sí? Este tipo de gráfico es muy común cuando queremos hacer ver la dinámica poblacional de un determinado tipo de insecto, una especie determinada a través del tiempo, cuando hacemos un seguimiento. Yo tengo, sí. A ver, sí tengo. Sí, no, sí tengo, sí. Listo. Sí, gracias, Francis. Los datos de precipitación. ¿Sí? Las barras que ustedes están viendo acá son las precipitaciones que hubo en el transcurso de esos 7 días, desde que se colocó la trampa hasta que se sacó. ¿Sí? Entonces ustedes lo que hacen es sacar un promedio de las precipitaciones y lo ponen ahí. Entonces ustedes acá pueden concluir o pueden sacar una conclusión de por qué si influyó o no la variación climática, la presencia de lluvias en la captura o no de los distintos fármacos. La idea es que hagan un gráfico por cada trampa. En el caso de las cromáticas, que por ahí lo que la mayoría comentó es que por ahí no hubo mucha captura, es muy baja, no hubo directamente. En este caso pueden poner las 4 cromáticas juntas, los 4 colores juntos en la misma presentación, ahora cuando hagan la exposición. ¿Sí? Y bueno, y ahí comentan el caso específico de cada uno. ¿Sí? En los casos por ahí que tienen datos interesantes, que hubo captura elevada de algún tipo de orden importante, estaría bueno también que lo pongan así individual, bueno, y que también obviamente esa dinámica que nosotros estamos viviendo no solamente va a estar relacionada con las precipitaciones, sino que también va a estar relacionada con la fenología que tuvimos en este momento, que tuvo floración, que tuvo fructificación. ¿Sí? Esos son datos que ustedes también tienen que incorporar al final en el práctico. Y bueno, las conclusiones, qué tipo de trampa fue más específico para cada orden, y las variaciones en la captura de determinados órdenes explicados por las condiciones climáticas y por las condiciones fenológicas que tuvieron en ese momento. Bueno, y eso sería todo. Si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre el práctico. Buenas tardes, profesora. ¿Sí? Le quería hacer una pregunta porque yo entré a la página del INTA, esa que nos envió para ver el clima, y la zona acá de San Ignacio, el departamento de San Ignacio, no tiene sede. ¿Cómo puedo utilizar, o sea, otra sede? ¿Utilizo? ¿Cómo hago para ver el clima acá en esta zona de San Ignacio? Y los de tu grupo, porque en realidad por más que estén no sé, si todos de tu grupo están en el mismo lugar, o hay chicos que están en otra zona. Porque una de las cosas que habíamos hablado con Juan Pedro en la clase pasada es que si bien esto hay que analizarlo por zona donde
O sea, si pusimos en El Dorado las trampas, que tienen que tomar los datos del Dorado, en el caso de ustedes va a ser muy difícil porque en realidad hay grupos que están formados por chicos de distintos lugares. Y ahí van a tener que unificar los datos y posiblemente tomar los datos de la zona donde tengan registro. ¿Vos ves tú, Juan Pedro? Un poco la idea es que ustedes, o sea, van a tener distintas observaciones, el número de individuos para cada fecha de monitoreo. Entonces, lo que nosotros intentamos que se haga es que se relacione esas variaciones con algún cambio fenológico de la planta, o sea, un estado de la planta, de brotación, de floración, si no hay brotación, ese tipo de cosas, y también puede ser relacionado a un factor climático. Acuérdense que en la clase pasada yo les comenté que para que se produzca el ataque de una plaga tiene que haber un triángulo. Uno es el ambiente, ¿no es cierto? Por eso lo estamos relacionando con esto. Otro sería la presencia de la plaga. Y tercero, el hospedero, ¿no es cierto? Y que es donde ustedes colocaron, ¿no? El ambiente donde se colocaron las trampas. Entonces, para relacionar esas variabilidades que tienen en cuanto a las capturas en distintas fechas, relacionarlo a uno, la efectividad de la trampa, y otra cosa sería algún factor que les vuelvo a repetir, puede ser un factor climático o un factor de la planta en sí, ¿no es cierto?, su estado vegetativo. Es para que vayan relacionando, digamos, cómo se puede asociar esas variaciones con alguno de estos campos. Eso serían estudios casi epidemiológicos, ya, ¿no es cierto?, cuando se hace ese tipo de... Pero de esta manera ustedes ya van practicando y van haciendo ese tipo de análisis. Ya sería bien típico de un estudiante secundario, ¿no? Universitario, perdón. ¿Alguna pregunta? Si no, usted, no sé, en San Ignacio, en Jardín América, capaz que hay algo, si no, usa la de Posada. O ya más cerca, que estaría ahí, Oberá, o Alén estaría más cerca. Ah, bueno, profe. A ver, Capaz no encontrar nada tampoco de relación, ¿viste? Pero bueno, es para que ustedes vayan practicando, vayan pensando, esa es un poco la idea. debe haber igual reportes del tiempo, si uno busca en Sí, internet. claro. Sí. Creo que esa aplicación del celular que creo que viene en los celulares Android, AccuWater, creo que vos podés mirar, digamos, en el último tiempo, digamos, cuánto llovió y demás, por distintas ciudades. Sí, sí, No hay página. yo saqué, investigué ya el reporte del tiempo de acá, de esta zona de San Ignacio, del municipio, y encontré los datos. Solo que me quería preguntar más por las dudas de este que decía el INT, pero como no había sede en esta zona. No importa, eso son, digamos, para que ustedes tengan una fuente, digamos, donde informarse. Pero vuelvo a repetir, lo ideal sería tener los datos climáticos en el lugar donde uno está realizando el experimento. Eso es lo más, sería lo más fidedigno que hay con respecto a los datos. Porque puede ser que vos tomés, qué sé yo, lo de la municipalidad de San Ignacio, pero en tu zona capaz no llovió nada, o llovió poco, o llovió menos, qué sé yo. Entonces, pero esto sería orientativo, ¿no?, de lo que pasa. Puede ser que haya bajado la temperatura, puede ser que subió, por eso bajó las poblaciones, toda una serie de variables que se pueden analizar. Buenas tardes, profe. ¿Alguna otra llamada? Ajá. Llamada Daniel. Sí, buenas tardes. Entonces, para redondear el tema, el chico que recién estuvo hablando, es parte de mi grupo. Yo también soy de Jardín América y tengo los datos, pero que yo los tomé de este mes. Calculé la temperatura y la precipitación. No son de la página, pero no, o sea, no hace falta que no sea de la página. Vuelvo a repetir. Lo tuyo sería lo ideal, digamos, eso sería el ideal, que vos tengas los datos donde ocurre la situación.
Sí, Delia, Perfecto. ¿puedo hablar? No. Tengo una Porque pregunta, profe. está marcado acá. Matías Neis, ¿va a decir algo? Sí, buenas tardes, profe. Entonces, Hola. únicamente hacemos la presentación, no hay que hacer otro tipo de entrega, nada más. Y no, porque vamos a hacer las observaciones directamente sobre la entrega, ¿no es cierto, Delia? Sí, sí. Sí, sí. Cuando hacen exposición, bueno, ahí vamos a ir preguntando si nos quedan dudas. Ah, ok. Acuérdense Muchas que, gracias. acuérdense de que no más de 10 diapositivas, 10, 12 minutos, consideren. Tienen que integrar a todos los integrantes del grupo en una sola presentación, ¿no es cierto?, para un trabajo en equipo. Acuérdense la que habíamos dicho del tema del comportamiento de los animales en las aves, el comportamiento en equipo y el comportamiento de los bisontes, digamos, con el líder. Y no más de 10 minutos y al momento de la presentación también tienen que presentar la caja entomológica, ¿no es cierto?, de todos los participantes, en forma individual. Eso va a ser todo virtual, ¿no es cierto? La otra cosita que recordarles que en la clase pasada, para aquellos que no estuvieron participando, capaz no se enteraron, que habíamos dado la consigna de la semana, que es el tema de la influencia de la ganadería en el calentamiento global o en el efecto invernadero, ¿no es cierto? Considerando los distintos puntos de vista que hay para ver a ver qué es lo que ustedes escriben. Y bueno, ya como les dije al inicio, estamos llegando ya a la parte final del curso, así que estamos bien adelantados, estamos en término y no sé si hay alguna otra pregunta, si no... No, y otra cosa, Juan Pedro, es que todos tienen que hablar en el grupo. Ah, bueno. Hacen la presentación del trabajo, no es que hable uno, sino que todos tienen que hablar. Y bueno, nosotros cuando van pasando, a medida que van pasando, por ahí hacemos alguna pregunta y les preguntamos a alguno de los integrantes del equipo, ¿sí? Perfecto. O sea que todos tienen que estar manejando bien el trabajo. Y sí, lo ideal sería que también esté disponible las cámaras, ¿no es cierto?, para conocernos la cara, porque ustedes me la conocerán a mí, pero yo no conozco casi la mayoría, solo veo los nombres nomás, pero no sé ni las caras de cada uno. Estamos por terminar el curso y ni nos conocemos. Así que también ese día por lo menos vamos a conocernos las caras o yo voy a conocer la cara de ustedes por lo menos. A ver, acá hay algunos chats, a ver qué dicen. Ahí Steffi preguntó, profe, ¿eso quiere decir que no debemos presentar informes, sino las diapositivas? Yo le puse que sí, que es solo la presentación del trabajo. Sí, sí, así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, si no hay más Por ahí, preguntas... perdón, Juan Pedro, que me habían preguntado qué tan largo tienen que ser las presentaciones de la caja. ¿Cuántas diapositivas más o menos? Para la caja entomológica, digo. ¿Cómo para la caja? Claro, porque, claro, la No, presentación... la caja muestran la foto nomás de la caja con las órdenes, digamos, como les indicó Eddie, digamos, la que se debía clasificar y de acuerdo a la clave. Y bueno, si son 5 integrantes del grupo, me imagino que habrá 5 cajas. De 10, 12 individuos, creo. 12 era que se había puesto, ¿no, Delia? Sí, no me acuerdo si de 12 o 15, dijo él. Ajá. Y bueno, entonces tendría que haber, si hay 4 en el grupo, tendría que haber 4 cajas, ¿no? Y traten de no pasarse la caja entre uno y otro, que sea a poco.
¿Se pueden repetir órdenes o tiene que ser todo diferentes órdenes? No, No, bueno, si son sí se puede, tantos ¿no? insectos, sí, son 2 o 3 por orden. No va a poner 12 hormigas, me imagino, pero... No, claro, pero al menos dos, ponerle Sí, no, himenóptero. claro, sí, eso sí. Mientras sean individuos, así, digamos, Sean distintas especies. ¿Sí? sí, distintas especies pueden ser del mismo orden, no hay problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por... todos han finalizado ya el cuarto recuento, digamos, de los insectos. Han terminado todo ya. ¿O hay Sí, alguno que bro. todavía está pendiente ahí de... si hay alguno pendiente, bueno, que levante la mano, si no, que... a ver qué te pasa, no te prende la luz. Está jodida la cámara de mi compu, Ah, sí. parece. Por teletransportarte, parece. No, está como la Marioco, el otro día Marioco también nos enloqueció, ahí temblaba toda la cosa. Bueno, nos vemos el martes, muchachos, entonces, si no hay más preguntas. ¿eh? Saludos a Chao, todos. chao. Bueno, Abrazo. chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, Adrián, gracias.